¿Y qué onda, YouTube, señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pero bueno, señores, el día de hoy vengo a traerles un video un poco curioso, un video más diferente a lo que estamos acostumbrados. Y el día de hoy vengo a traerles un video enfocado a los contratos más curiosos y caros de la NBA y qué cláusulas extrañas contenían algunos. Entonces vamos a comentar primero cuál ha sido el contrato más caro que ha tenido algún jugador en la NBA. Cabe aclarar una cosa, incluso con los contratos antiguos después de la inflación, ninguno de ellos se compara con el contrato que le dieron el año pasado a Giannis Antetokounmpo a cambio de 5 años y 228 millones de dólares. La verdad, una barbaridad de contrato, es, como les comento, el más extenso en toda la historia del baloncesto, y pues actualmente el Greek Freak se corona como el jugador que más dinero ha recibido por parte de la NBA, ¿no? Bueno, fíjense que también hay que comentar cuáles han sido los peores contratos hasta la fecha, contratos no muy bien organizados y que prácticamente gracias a las lesiones, gracias a una mal química en el equipo, pues se han convertido en jugadores que para muchos son un poquito tóxicos y una carga salarial para la franquicia. Entonces comenzamos por ahí con John Wall, un jugador que en los últimos años de su carrera pues no han sido los mejores. Actualmente juega para Houston Rockets, pero pues John Wall está entre la espada y la pared, está un paso más del traspaso o incluso de llegar a cortarlo. John Wall estaría cobrando 4 años y 170 millones de dólares, en el cual este contrato tendría fin hasta el 2023. Entonces preocupa muchísimo la situación actual de John Wall, que va a terminar siendo de él en las próximas temporadas, y mucha gente atribuye esto a un posible traspaso por parte de Houston. Otro jugador que tienen en la mira un posible traspaso en los últimos días es Tobias Harris, el cual estaría firmando un contrato de 5 años y 180 millones. A comparación de John Wall, Tobias Harris todavía tendría un añito más de duración en su contrato, siendo este que finalizaría hasta el 2024. También Golden State Warriors comparte un jugador con las similitudes de estos anteriores, y es Andrew Wiggins, un jugador que no ha tenido para nada buen impacto en la cancha, un jugador que después de salir de Minnesota Timberwolves las cosas cambiaron, no ha visto su lugar en el equipo y sobre todo cambió muchísimo la forma de jugar. Andrew Wiggins está cobrando actualmente un contrato de 5 años 148 millones, que al igual que John Wall terminaría su contrato por ahí del 2023. Y bueno, hay que hacer una mención honorífica como uno de esos jugadores que no le gustó el dinero y decidió rechazar una super oferta a cambio de firmar por prácticamente el mínimo en una franquicia que ni siquiera estaba en sus planes. Me refiero a Dennis Schroeder, un jugador que rechazó una extensión de contrato de 4 años a cambio de 84 millones de dólares. Él mismo lo ha mencionado, esto jamás se le va a salir de la cabeza, y pues como vio que no había otra alternativa, prefirió firmar un contrato de 5 millones y un añito para dirigirse hacia los Boston Celtics y llegar a ser un votador de la franquicia de Boston, ¿no? Muy lamentable esta información, pero como mucha gente dice, si las oportunidades te llegan hay que tomarlas, no hay que aborazarse tanto, y un claro ejemplo es el contrato de Dennis Schroeder actualmente, ¿no? Vamos a comentar tres curiosidades de algunos contratos que la historia de la NBA ha marcado muchísimo, y vamos a comentar con el contrato de Bill Russell, el actual, ex MVP de las finales. Recordemos que gracias a él se otorgaba este nombre, actualmente ya tiene otro nombre, pero pues bueno, fíjense que Bill Russell tenía una carrera muy interesante en donde era enemigo, era rival de Wilt Chamberlain durante prácticamente toda su carrera. Ambos jugadores intentaban dar el máximo hasta que Bill Russell decidió firmar una extensión de contrato con Boston Celtics, pero fíjense que ahí viene lo curioso. Resulta que la única pero que le puso hacia Boston es que firmara un contrato $1 mayor al contrato que tenía Wilt Chamberlain después de su extensión de contrato, y así convertirse en el mejor jugador de ambos, como él lo mencionaba, ¿no? Muy curioso esta extensión de $1 extra a cambio del contrato de Wilt Chamberlain. Bueno, fíjense que Michael Jordan también tenía una cláusula muy interesante en su contrato. Resulta que para las épocas ochenteras, noventeras, había una cuestión muy interesante en donde los jugadores en temporada regular no podían dejar las franquicias, o no podían dejar los estadios, o no pueden dejar las instalaciones de los equipos para poder irse a entrenar a otro lado. Todo debido a la importancia que tenía la NBA en cuestión de lesiones y pues de seguridad, que en ese tiempo las cosas pues para nada eran seguras. Entonces Michael Jordan firma una cláusula en su último contrato en Bulls, en la cual se llamaba Amor por el Juego, en el cual esa cláusula lo dejaba entrenar en cualquier parte de la cancha que sea, solamente que él fuera el único en la NBA que tuviera esta opción o esta oportunidad, convirtiéndose Michael Jordan en el único jugador que podía irse a entrenar a su casa, que podía irse a entrenar a cualquier cancha, incluso de las unidades deportivas, ¿no? Muy interesante cláusula del contrato de
Michael Jordan. Y bueno, vamos a mencionar también el contrato de Magic Johnson, que como sabemos, un Laker de corazón, un Laker que permaneció toda su carrera en Los Ángeles Lakers y sobre todo tuvo una oportunidad muy interesante de firmar un contrato bastante extenso. Magic Johnson le hace una propuesta hacia Los Ángeles Lakers de firmar un contrato de 25 años a cambio de 25 millones de dólares. Esto casi al finalizar su carrera. La cuestión aquí no se vio muy correcta porque Los Ángeles Lakers sabían que Magic Johnson no iba a pertenecer 25 años a Los Ángeles Lakers y pues por medio de las lesiones, por medio de múltiples factores, obviamente no lo iban a firmar por 25 años y pues decidieron otorgarle diferentes extensiones de contrato hasta que Magic Johnson anunció su retiro después de pues públicamente mencionar que tenía una enfermedad que era el VIH, ¿no? Bueno, ahora vamos a mencionar dos jugadores que han sido los más millonarios en la NBA. Vamos a mencionar primero quién es el jugador actual más millonario entre contratos, entre acciones, inversiones. Me refiero a LeBron James. LeBron James es el jugador más millonario actualmente con una suma de más de $1,000 millones en acciones. Recordemos que por ahí forma parte del equipo de Liverpool, el club de fútbol. También tiene un contrato de por vida con Nike y $1,000 millones, lo cual pues obviamente no le van a soltar todo el dinero de un jalón, pero van a ir liberando poco a poco esta cantidad. También es prácticamente dueño de Blazers Pizza, también forma parte del equipo de Tequila Lobos y pues múltiples más acciones, ¿no? ¿Y qué jugador vendría siendo el más millonario de toda la NBA a excepción de LeBron James? El jugador más millonario que pues obviamente no está activo es Michael Jordan, con una suma de más de $2,000 millones en acciones, en activos en el equipo de Hornets, en su contrato también de por vida con Nike, en su marca Jordan y en un montón de inmobiliaria que tiene. La verdad, muy buenas acciones que ha hecho Michael Jordan a lo largo de su carrera. Mucha gente critica los últimos contratos de Hornets, que dicen que si quieres hacer lana te vayas a Hornets y le bajes un poquito de dinero a Jordan. Pues yo creo que él tiene en mente otras cuestiones, ¿no? Y para cerrar con broche de oro hay que mencionar cuál ha sido la cláusula más curiosa, el bonus más interesante que se le podría llegar a otorgar a un jugador, y ese jugador es Spencer Dinwiddie, que este año decide firmar con Washington Wizards a cambio de 3 años y $54 millones. La verdad, muy interesante, un jugador que viene de tantas lesiones muy importantes en su carrera, pero fíjense que tiene una cláusula muy buena a su contrato. Resulta que si Spencer Dinwiddie llega a las finales de la NBA de esta o las próximas 2 temporadas de la franquicia, pues en teoría le podrían llegar a dar un super bonus a este jugador de tan solo $1. Entonces, pues es algo muy interesante. Muchos jugadores reciben incluso hasta $1 millón si llegaran a ganar las finales, pero en Spencer Dinwiddie, por el hecho de llegar a la final, le otorgarían $1 extra, ¿no? Muy interesante esta cláusula, este bonus que tiene su contrato. Pero bueno, señores, pónganme en los comentarios qué opinan. Y nada más para decirles de la pregunta del día de ayer, si realmente el hot dog es un sándwich, sí o no. La respuesta oficial, pues resulta que no es un sándwich, por el simple hecho de no tener 2 rebanadas de pan y por el simple hecho de que el embutido es diferente. Entonces, pues los chefs han hablado, los especialistas en comida, y pues resulta que oficialmente no es un sándwich. Pero bueno, señores, cuídense, nos vemos en la próxima. Hasta luego.